Una mirada muy interesante sobre lo que está pasando hoy con la economía, pero también, claro, sobre una semana política muy, pero muy movida. Sergio, buenas noches, bienvenido. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. No sé si nos venías escuchando, pero recién estábamos hablando, ¿no?, sobre estas medidas anunciadas hoy por Sergio Massa. ¿Qué análisis político haces sobre el contexto, ¿no?, también del anuncio que fue por Instagram? No fue ningún tipo de conferencia oficial, no las hizo el presidente, las hace Sergio Massa, no solo como ministro, sino también como candidato. Y a cuentagotas, ¿no? Videos a lo largo de toda la tarde. Dos aspectos. Primero, como todos sabemos, la devaluación el 14 de agosto tuvo un impacto muy significativo en todas las familias, sobre todo en los sectores más vulnerables. Estas medidas se venían como preanunciando, creo que son fundamentales, por lo menos para compensar un poco la pérdida de poder adquisitivo de sectores que están naturalmente perdiendo. Ya venían perdiendo respecto a la inflación y ahora con esta devaluación, por supuesto, Claro. quedaron mucho peor, ¿no? Claro. Así que, al margen de cualquier consideración política, me parece algo muy importante. Recordemos que la Argentina tiene una recesión ya bastante significativa, en parte por la pérdida del salario real, así que esto es muy importante. Al margen del objetivo, ahora lo político, ¿no? Estamos, me parece, ante un momento crítico en la campaña. Faltan apenas un poquito menos de 2 meses y creo que, obviamente, todo lo que haga el gobierno tiene hoy una lectura electoral. Es inevitable que así sea, y particularmente creo que Massa ha adquirido un protagonismo casi, uno diría, unilateral. No es la única persona del gobierno hoy que tiene una presencia mediática, que tiene esta lógica de, bueno, muchos anuncios. Hay como una necesidad de estar presente en los medios, en diferentes áreas. Massa tiene como una agenda, lo contrario a la de Alberto Fernández, ¿no? Claro. Bueno, pero sí, te decía, Sergio, porque mientras pasa lo que pasa a nivel económico, por más que ocurran medidas que no solucionan la economía, el ministro se había comprometido en incorporar más gente en el empleo público, pero Luis Gasulla, que está con nosotros y lo saludamos, tiene datos de que ocurre todo lo contrario. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Agustina. Luis, bienvenido. Sí, efectivamente, en muchos lugares del Estado Nacional están pasando de forma indiscriminada, rápida, en consulta, a empleados que estaban contratados esporádicamente a la planta permanente y transitoria del Estado. Fíjate lo que pasó en Vialidad Nacional. Luis. Permanente, de la transitoria a la permanente. Exacto. Mirá, este es un comunicado interno que le mandaron en Vialidad Nacional, en el sindicato, agradeciendo el pase a planta de 956 personas que estaban vacantes. O sea, durante 4 años el gobierno de Alberto Fernández durmió la siesta en esa dependencia en Vialidad Nacional, y ahora que se termina el gobierno, los pasan a planta. Y, bueno, el mensaje político que, en lo personal, destacar que no nos equivocamos para nada en elegir la fórmula de Unión por la Patria. Massa, Rossi, tal cual lo dijimos en cuánta reunión hemos hecho. O sea, la bajada de línea política de recordarle a los empleados que tienen que votar a la fórmula oficialista. Bueno, esto hay que agregar la incorporación a la planta permanente en la provincia de Buenos Aires de casi 50.000 empleados. Creo que eran 45.000 empleados que, bueno, tanto Santilli, que ahora perdió la interna, pero Grindetti, dijeron que si asumen como gobernadores, los van a sacar desde el primer día, desde el primer minuto. Pero a mí me gustaría conversar con Sergio Berestein sobre su análisis muy interesante que escribió hace unas horas en La Nación. ¿Me pones la nota en la pantalla? Ahí está. Los dilemas de Milei. Ser o no ser parte de la casta. Primero me gustaría preguntarle, yo la leí completa la nota, porque la pregunta que se hace Sergio Berestein, y lo va a explicar mejor él, es si puede gobernar una persona que está contra la casta, que tarde o temprano, si se convierte en presidente, va a necesitar del consenso y el apoyo de los diputados y senadores, por una parte Juntos por el Cambio y por otra parte de Unión por la Patria. Pero la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿se está empezando a ver un pacto implícito, secreto o no, dicen algunos, entre Sergio Massa y Javier Milei para dejar afuera del balotaje a Patricia Bullrich? Sergio, buenas noches.
Hola Luis, un abrazo grande. Bueno, evidentemente hay aquí una lógica de potencial polarización de la elección entre estas dos fuerzas, ¿no? Entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Eso le conviene a ambos, en algún sentido, porque, digamos, dejan en el medio un amplio espectro de la sociedad. Después hay que ver, naturalmente, cómo vota la Argentina, ¿no? Pero en principio es natural que haya esta lógica de polarización. Y eso le conviene, creo yo, tanto a Milei como a Sergio Massa. Por supuesto, esto no quiere decir que esto ocurra, es un intento mediático, comunicacional. En la práctica estamos viendo a Juntos por el Cambio, bueno, intentar una reacción, un reacomodamiento luego de las elecciones primarias. La reunión de los economistas junto con Patricia Bullrich creo que es un primer paso. Obviamente lo económico tendrá un contenido, una importancia fundamental en lo que viene, porque, claro, Massa es ministro y Milei propone naturalmente un programa económico que un sector muy relevante y diverso, tanto social, etariamente y también regionalmente de la sociedad, bueno, apoyó. Entonces, ahí viene esta semana algo importantísimo, si se concreta, es la incorporación de Carlos Melconian, ¿no? Mañana pasado la reunión, ¿no? Sí, el martes creo que lo van a anunciar. Ahora, bueno, eso es clave, ¿no? Porque en algún sentido creo que Juntos por el Cambio, por su dinámica interna, abandonó la cuestión económica que creo que era vital para la Argentina y para el electorado, ¿no? ¿Pero no ves un pacto o sí? ¿Implícito? No veo que haya condiciones para un acuerdo implícito, por lo menos en la información que yo tengo hasta ahora, es que eso no ocurrió. Es cierto que entre Massa y Milei, desde que Massa lo ayudó a incorporarse a la Cámara de Diputados hace 2 años a Milei, había como una buena relación personal, pero más allá de eso, por supuesto hay mucha especulación, recuerden ustedes, con lo que ocurrió con candidaturas a nivel local, sobre todo, pero no únicamente en Tigre, ¿no? Donde como Cristina forzó tanto en la incorporación de gente afín a ella, bueno, líderes del peronismo buscaron espacios en otras listas, eso es muy común en todas las elecciones, y muchos creen que ahí hay como el inicio de alguna relación que va más allá, digamos, de una cuestión de la acomodación. La verdad que información no hay sobre eso. Yo no tengo evidencia, Luis, pero sí me parece que es lógico en la dinámica actual que intenten polarizar porque eso le conviene a ambos, ¿no? Sergio Beresti, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Siempre tan interesante. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Muy bien, tenemos que seguir analizando las medidas económicas que acaban de anunciar Massa. Son muchas, son importantes para algunos y tenemos a el hacha